Queremos darles la bienvenida. Vamos a continuar estudiando la vida espiritual y la sanidad a través de los dones del Espíritu Santo. Esta lección número 6 será acerca de los dones de la sanidad. El don de la sanidad es utilizado, viene del Espíritu Santo y es utilizado para ayudar a aquellas personas que están enfermas. Es el poder divino que viene a través de nosotros, a través de nuestras manos, por medio de la cual Dios puede impartir la sanidad. En Primera de Corintios, capítulo 12, habla acerca del don o los dones en plural de la sanidad o sanidades. Y habla de esta manera en plural porque muchos de los otros dones tienen que fluir con este don para que pueda tener efecto. Vamos a ver cómo los otros dones, por ejemplo, el discernir los espíritus o la palabra de sabiduría, etcétera, influyen en que pueda obrar el don de la sanidad. Vamos a ver también cómo ese don de la fe del que hemos hablado y los otros dones, por ejemplo, del hablar en lenguas, etcétera, también tienen que ver mucho con el recibir la sanidad. A mí no me parece correcto decir que yo tengo personalmente el don de la sanidad. Algunas personas han visto que han surgido muchos milagros al estar nosotros ministrando y entonces dicen, yo, A.L. Hill, tengo ese don, él tiene ese don de la sanidad. No, más bien yo nada más soy como el cartero, soy la persona que lleva, que envía, que trae ese regalo de Dios. Más bien son los dones del Espíritu Santo. Y estos dones pueden fluir a través de cualquier cristiano que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y no debe haber ningún tipo de orgullo porque nosotros podamos tener ese don fluyendo a través de nosotros. Si recuerdan ustedes, es más, en el Antiguo Testamento Dios pudo hablar a través de un burro. Así que yo no me pongo orgulloso cuando veo que estos dones estén fluyendo a través de mí. Él puede hablar a través de cualquier burro, cualquier animal. Gloria a Dios. Entonces yo nada más soy la persona que puede llevar ese regalo como un cartero que Dios está mandando un don para una persona enferma en este caso. Y más bien la persona que está enferma es la que necesita recibir ese don del Espíritu. Entonces el don nada más fluye a través de mí a la persona. Muchas personas cuando ven a alguien y ven que están fluyendo los dones a través de esa persona, dicen, esta persona debe ser maravillosa, qué gran hombre de Dios o qué gran mujer de Dios. Pero no, más bien en Efesios nos dice en Efesios 4 que mi trabajo es equipar más bien al cuerpo de Cristo para este tipo de ministerio. Entonces yo más bien funciono como un apóstol para las naciones. No, entonces no importa si nosotros somos apóstoles, si somos misioneros, si somos pastores, si somos maestros, eso no es importante. Nosotros trabajamos más bien nada más para equipar a los santos, hijos de Cristo. Y de eso se trata toda esta sesión de entrenamiento que tenemos aquí hoy. Estamos aquí para equiparlo a usted, para que usted haga las obras de Jesucristo, el trabajo del ministerio. Uno de los dones que participa mucho con el de la sanidad es el del discernimiento de espíritus. Nos encontramos que hay muchas enfermedades que la ciencia nos ha dicho que les llaman ellos incurables. Normalmente, cuando es lo que ellos le llaman una enfermedad incurable, tiene su raíz en un espíritu maligno. Y puede ser identificado con un nombre como cáncer o artritis. Encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas 13, 11. Dice así en el versículo 11, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Los líderes religiosos de ese tiempo se molestaron con Cristo porque había hecho este milagro en el día de descanso, y él les contestó en el versículo 16: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Obviamente, esta mujer tenía una enfermedad, una condición que era causada por un espíritu maligno, la cual la tenía así encorvada. Posiblemente tenía algún tipo de reumas y no podía ella levantar la espalda. Y Jesucristo identificó ese demonio que era el que causaba su problema. Y ese es el don que le hemos llamado de discernimiento de espíritus. Y después él recibió una palabra de sabiduría para saber qué es lo que debía de hacer. Y él le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y inmediatamente ella pudo enderezarse y fue sanada. Entonces es muy importante el discernimiento de espíritus, ese don, para poder luego obrar con el don de la sanidad. En Lucas 11:20 nos dice, en Lucas 11:20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y yo creo que en esta parte donde habla que el dedo de Dios, yo creo que se está refiriendo a los dones del Espíritu. El Espíritu Santo como que pone su dedo y nos revela cuál es la situación, cuál es el problema. Entonces, si nosotros estamos obrando dentro de los otros dones del Espíritu, podremos discernir claramente qué es lo que está sucediendo y cómo debemos nosotros de orar. En San Mateo capítulo 9 versículo 32, y nos dice entonces en San Mateo capítulo 9 versículo 32 y 33: y mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Entonces nos dice aquí que este hombre tenía un demonio. ¿Creen ustedes que él tenía una expresión muy extraña en los ojos y le salía de la boca la saliva? No, yo no lo creo. Simplemente era mudo, no podía hablar y tampoco podía oír. Y lo que hizo Jesucristo es que le habló a esta persona, echó fuera el demonio, y ya el mudo, el sordomudo, pudo ya hablar. Una vez estuve yo en Malasia hace algunos años, y en el pueblo donde me estaba yo quedando había una escuela para sordomudos, y el maestro de estos muchachos sordomudos era un hombre que creía en el Señor y en el Espíritu Santo. Entonces, esta maestra, era una maestra, le pidió permiso a la escuela que si le dejaba llevar a los niños a un paseo especial. Y entonces trajo a 17 niños sordomudos, y nosotros les ministramos a ellos. Muchos de ellos venían de familias budistas o hinduistas, pero es muy fácil hacer la obra de Jesús. Y es como si el dedo de Dios estuviera tocando a todos esos espíritus inmundos de ser sordomudo. Y nosotros les poníamos nuestros dedos, así como hizo Jesucristo, y le decíamos a los demonios: salgan de ahí. Y muy pronto los 17 niños sordomudos empezaron a hablar y a escuchar como nunca lo habían hecho en su vida. Era maravilloso ver a estos niños cómo estaban ellos aplaudiendo, haciendo ruido y tocándose unos a otros. Y créanlo ustedes, sus padres regresaron esa noche a las reuniones que tuvimos. Y muchos aceptaron a Jesucristo como resultado de estos milagros. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por esos dones cuando están operando por la mano de Dios. Quisiéramos hablar también de otro don de revelación que es importante que fluya con relación al don de la sanidad. Y esa es la palabra de conocimiento, como le llama la Biblia. Muchas veces al estar nosotros ministrando a personas que están enfermas, Dios nos da una palabra, nos da información específica sobre la condición de la persona. Algunas veces Dios nos da el nombre de la enfermedad o la parte del cuerpo que es la que está sufriendo. O nos habla acerca del dolor o el lugar específico que Dios está sanando en ese momento. Muchas veces yo siento en mi cuerpo una sensación en parte de mi cuerpo. Posiblemente sienta yo cierta presión, una sensación en cierto lugar de mi cuerpo o hasta un dolor específico. Y entonces yo me quedo pensando, bueno, ¿este es un dolor que es mío o Dios me está dando información en este momento? Entonces escucho yo en mi espíritu
Y entonces me doy cuenta que esa información es una palabra de conocimiento que Dios me está dando. O algunas veces en mi espíritu yo veo esa parte del cuerpo que requiere de sanidad. Posiblemente a través de estos ojos espirituales yo veo un corazón que está demasiado grande. O a lo mejor veo un oído que está exageradamente grande, alguna cosa así. En algunas ocasiones Dios me da el nombre de la enfermedad. Ha habido veces que Dios me ha dado un nombre de una enfermedad y yo nunca he oído ni siquiera ese nombre, ese término médico antes. Pero Dios sana a la persona. Dios le puede dar de una manera sobrenatural ese conocimiento. O el nombre de esa parte del cuerpo que requiere de esa sanidad. Recuerdo cuando empezaron apenas a empezar a fluir estos dones en mi vida. Recuerdo que unos amigos míos que eran evangelistas no solo empezaron a tener conocimiento acerca de cierto problema, sino de quiénes eran las personas específicas que tenían el problema dentro de un grupo como ustedes. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo sabías tú que la persona con enfisema era la que estaba con la camisa azul por allá? ¿O cómo sabía usted que la mujer de rojo era la que tenía artritis? Y el esposo fue el que dijo, no, es que es muy fácil. Yo veo como si estuviera lloviendo gotas de color plateado sobre la persona. Entonces, pues yo me subí ahí a la plataforma y andaba buscando a ver dónde llovía plata. Y no había lluvia de plata en ningún lado. Había miles de personas y por ningún lado había la lluvia de plata. Y entonces empecé yo medio a cerrar mis ojos un poquito. Y ahí estaba. Ahí veía yo como lluvia plateada. Y como por acá también veía más lluvia. Y no me di cuenta, no, que eran las luces de la televisión. Entonces regresé conmigo y le dije, ¿sabes qué? Yo no vi nada de lluvia plateada. Pero la esposa de él me dijo, pues yo no lo percibo de esa manera. Dice, más bien yo siento como que me están jalando. Dije, ¿cómo que te jalan? Dice, es como cuando juega uno con imanes. Dice, que siente que un imán jala al otro. Entonces yo ahí estoy arriba, la siguiente reunión, y yo estoy esperando que Dios me jale. Y estoy procurando que me jale. Y nunca sentí nada. Y yo le dije entonces a la señora, yo no sentí que Dios me estuviera jalando para ningún lado. Le dije, no entiendo. Una vez estuvimos con el señor Lester Summerall en las Filipinas. Y estábamos trabajando con esos amigos evangelistas. Había muchísima gente en la iglesia y ellos estaban arriba de la plataforma hablando las cosas de Dios. Y mi esposa Joyce y yo estábamos atrás de ellos, nada más parados ahí, observando. Y luego de pronto yo sentí una presión en mi ojo izquierdo. Entonces me puse yo a tallarme el ojo. Y me quedé pensando, bueno, ¿será una palabra, una información del don de Dios que me está llegando en este momento? Y yo me quedé pensando, bueno, si esto fuera una palabra de conocimiento que Dios está dando, se lo daría a mis hermanos que están predicando en este momento, no a mí. Pero estaba uno de ellos a la mitad de una oración, estaba él hablando y se detuvo y dice, el Señor, él dice, tiene una palabra de conocimiento en este momento. Y me pasaron el micrófono. Y todo esto era nuevo para mí. Yo podría haber dicho, bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Hay una persona que tiene un problema con su ojo izquierdo, o a lo mejor el derecho, o a lo mejor es algo que está ahí más o menos cerca del ojo o de los ojos, o a lo mejor usted tiene un amigo o algún conocido que a lo mejor tiene algún problema con algún ojo, o a lo mejor es nada más una de las pestañas. Pero cuando sale uno de la barca, como hemos dicho, lo único que uno puede hacer es caminar sobre el agua. Dios ha dicho, abre tu boca bien grande y yo la llenaré. Entonces, cuando me pasaron el micrófono, yo tomé el micrófono y yo dije, sí, claro que sí. No sabía qué iba a decir, pero algo relacionado a un ojo izquierdo. Sí, entonces yo dije, hay una persona aquí que está totalmente ciega en su ojo izquierdo. Es la señora que está por allá de vestido amarillo que está abajo del balcón. Yo ni siquiera la había visto. Era como si yo me estuviera viendo a mí mismo diciendo eso. Y una mujer por allá gritó y se vino corriendo acá a la plataforma. Y ella me dijo que toda la vida había estado ciega, había nacido ciega de ese ojo izquierdo. Y cuando Dios revela algo, Dios sana. Entonces yo le impuse la mano y le dije, en nombre de Cristo, que tenía que salirse ese demonio. Ella cayó bajo el poder de Dios.
Y cuando ella se levantó, podía ver y podía hasta leer perfectamente bien con ese ojo izquierdo. Gloria a Dios. Le damos gracias por el don de la sanidad. Aleluya. Habíamos ido a un lugar a oír a una evangelista en una reunión especial y habíamos conocido a esta mujer por mucho tiempo. Y entonces estábamos nosotros sentados ahí en la primera fila y ella dijo con un acento, hay una persona que está aquí que tiene cáncer en su cuerpo y Dios tiene, y hablaba con este acento, tiene usted cáncer en sus senos y Dios quiere sanarla. Pase aquí de inmediato y Dios la va a sanar. Entonces ella dijo nuevamente con ese acento, hay alguien aquí que tiene un problema en la cadera. Venga para acá y Dios lo va a sanar. Y nadie se movía. Y lo decía, hay otra persona que tiene problemas con la digestión. Pase aquí, Dios lo va a sanar. Nadie se movía. Y yo me quedé ahí sentado pensando, ¿y ahora qué va a hacer? Y entonces me dijo, hermano Gil, vaya por esas personas, por favor. Y yo le dije, pues conforme su fe de ella, que así sea. Me levanté y yo sentí como que Dios me estaba medio jalando hacia la derecha. Y recordé yo que Dios jalaba. Entonces empecé yo a caminar así por un pasillo. Y lo sentía yo un poco más fuerte acá a la izquierda. Y entre más seguía yo por el pasillo, lo sentía más fuerte. Pero era algo en mi espíritu que me jalaba hacia esa área. Y luego lo sentí más y más fuerte. Y yo sabía que estaba ahí en esa hilera. Pero dije, lo voy a probar. Siento que es aquí, pero voy a tomar un paso más para probar esta situación. Y se volvió más débil el sentimiento. Entonces me regresé. Vi la primera persona, la segunda. Empecé a sentirlo más y más fuerte, la tercera, la cuarta. Y muy fuerte. Entonces vi la cuarta persona. Me di cuenta que no era. Más bien me sentía atraído a la tercera persona. Sentía que Dios me jalaba hacia esa mujer. Ella no quería verme. Entonces le dije a la señora que estaba a su lado, le dije, oiga, por favor, tóquele en el hombro. Y ella volteó un poquito. Usted es la mujer que tiene el cáncer en el seno. Dios quiere sanarla en este momento. Ella dijo, no. ¿Y ahora qué debía yo de ser? Le dije a la segunda persona, le dije, tóquele otra vez, háblele otra vez. Nuevamente volteó. Le dije, ándele, pase adelante. Dios quiere sanarla de ese cáncer que tiene en el seno. Y ella volteó hacia abajo y dijo que no. Le dije a la señora, tóquele otra vez. Le volvieron a tocar, volteó. Le dije, ¿qué va a perder usted? Dios quiere sanarla de ese cáncer en este momento. Empezó a llorar. Se levantó y empezó a caminar por el pasillo. Dice, yo no quería que mi familia supiera. Yo no quería que mi familia supiera. Un día iban ellos a despertar y iban a decir, ¿dónde está mi mamá? Murió de cáncer anoche. No quería que nadie se preocupara en la familia. Pues yo más bien la llevé a ella a la plataforma y le dije al evangelista, le dije, aquí está la señora que tiene cáncer. Y cuando Dios revela algo, Dios entonces hace la obra de sanidad. Y lo sentí como que Dios me jalaba a la otra parte de la iglesia. Pues me fui caminando y vi un señor, le dije, usted es el que tiene el problema con la cadera. Pues ya empezaba yo a tener valor. Entonces él se levantó, él se vino caminando conmigo y yo lo volteaba a ver de reojo a ver si era cierto. Y él iba caminando de esta manera. Le dije, ay, me salió bien esa. Entonces le dije a la señora, a la evangelista, le dije, aquí está el señor con el problema de la cadera. Y lo sentí que Dios me jalaba a la otra área de la iglesia. Y entonces con gran valor yo pasé a ella, le dije a una señora, usted es la que tiene el problema con la digestión. Ella se levantó inmediato y vino a la plataforma. Y cuando Dios revela algo, siempre hace la obra de sanidad. Le damos gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo. Algunas veces Dios nos da el nombre de la persona. Una vez estaba yo en Nigeria, estaba yo en Kenia, en el continente del África en una ocasión, en la ciudad de Nairobi, y había más de 100,000 personas presentes. Y yo dije, hay una mujer aquí en esta área, usted tiene un tumor muy grande en su cuerpo. Y ahorita yo digo en el nombre de Jesucristo que tiene que morir en este instante ese tumor. Pasó esa mujer a la plataforma. El tumor era del tamaño como una mujer que está embarazada a punto de dar a luz. Pero ella testificó de que cuando yo apunté hacia esa área y dije que se iba a morir ese tumor, ella sintió que se hizo pequeño. Instantáneamente desapareció por el poder de Dios. Cuando Dios revela algo y cuando nosotros dejamos que salga por nuestra boca y cuando lo decimos con valor, nos daremos cuenta, nos veremos a nosotros mismos haciendo las obras que Jesucristo hacía.
Nuevamente, gracias a Dios por estos dones del Espíritu Santo. En el capítulo 5 de San Juan, nos encontramos aquí con la historia en la alberca esa de Bethesda. Había una gran multitud de personas ahí en esa área, ahí junto al agua. Pero dice ahí que Jesucristo se sentía jalado hacia un hombre específico. De la misma manera, el Espíritu Santo a través de estos dones a nosotros nos jala hacia ciertas personas. De repente hace uno el contacto con los ojos con esa persona y se siente usted atraído a él o a ella. Y así le pasó a Jesucristo al estar en esa área del estanque. Jesucristo había dicho, ¿verdad?, que él solamente hacía lo que veía que hacía su Padre. Muchas veces Jesucristo sanó a todas las personas. Pero nosotros seremos más efectivos en nuestro ministerio si permitimos que Dios nos enfoque específicamente a alguna persona. Porque Dios ha preparado a esa persona para recibir ese ministerio en ese momento, esa sanidad. También algunas veces funciona el don de la sabiduría con relación al don de la sanidad. El don de la sabiduría es el que nos ayuda a saber cómo debemos de obrar específicamente para que pueda apoyar el otro don. Jesucristo nos ha dicho que Él no hace nada por sí mismo, sino solamente hace lo que ve al Padre haciendo. Cuando nosotros obramos con el don de la sabiduría, nos vemos a nosotros mismos haciendo algo antes de que lo llevemos a cabo. Tenemos como una impresión y entonces eso nos va a guiar para saber cómo obrar con esa otra persona. Jesucristo dijo, yo solamente hablo lo que escucho que mi Padre habla. Si escuchamos nosotros el Espíritu Santo, Él nos dará las palabras que nosotros debemos de hablar. Nosotros estaremos en el lugar específico donde debemos estar y haremos exactamente lo que debemos de hacer. Hay muchas maneras en que nosotros podemos ministrar a través de este don de la sanidad. Podemos ungir con aceite, podemos imponer nuestras manos, podemos echar fuera demonios, podemos nosotros mandar un pedazo de ropa o alguna cosa a alguien, podemos nada más decir la palabra. Entonces, ¿cómo debemos de nosotros ministrar con esta persona a través de la sanidad? La palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la que nos va a dar la información específica que necesitamos para saber cómo operar en ese momento. Entonces, yo recibo a veces cierta impresión. Me veo a mí mismo ministrándole a esa persona de cierta manera. Algunas veces nosotros sentimos que tenemos que orar por esa persona abiertamente. Y le pedimos entonces a Dios de que lo haga. Pero alguna vez nos ponemos a orar y orar, orar sin ninguna fe. Algunas veces cuando yo siento que una persona tiene un problema en el estómago, le impongo la mano en la cabeza, pero luego a lo mejor tengo una impresión. Y entonces más bien con el dedo le presiono en el estómago y le digo, vete de aquí. Y el poder de Dios les pega y caen a lo mejor al suelo, pero se va el dolor. Pero no lo hago eso todo el tiempo, más bien escucho qué es lo que quiere que haga el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener una sensibilidad al Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 8, San Pablo está en una isla, la isla de Melitos, que ahora se le llama Malta, y el papá de Palias estaba enfermo de disentería. En Hechos 28:8 dice que San Pablo entró a orar e impuso sus manos sobre él y lo sanó. Noten ustedes que después de que había sido sanado, le impuso las manos. No dice que lo sanó orando por él. Más bien yo creo que se detuvo San Pablo, se puso a orar para recibir esa palabra de sabiduría de cómo obrar para que recibiera su sanidad. Entonces, después de estar orando, San Pablo se dio cuenta, Dios, tú quieres que yo le imponga las manos. Muy bien. Entonces dejó de orar en ese momento. Le dijo, gracias, Señor. Había terminado de orar. Y luego le impuso las manos y entonces sanó. Y ustedes a lo mejor dicen, bueno, yo no podría sanar ni a una pulga. Pero Jesucristo dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Yo solamente hago lo que veo que el Padre hace. Y así como San Pablo impuso las manos, nosotros también vamos a estudiar esto. Entonces San Pablo le impuso las manos y sanó. Aleluya. Cuando recibimos nosotros esa palabra de sabiduría, no solamente vemos cómo debemos de operar de una manera efectiva, sino también vemos dentro de nuestro espíritu, vemos el milagro cómo se está llevando a cabo. Vemos a esa persona espiritualmente cómo se está sanando. Si lo estamos haciendo con valor, si con valor estamos ministrando. Y eso permite entonces que llegue el don de la fe.
Porque nuestro espíritu ya hemos visto que ha sucedido. Entonces nosotros estamos seguros de que sí va a suceder. Entonces ya viene el don de la fe. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas veces necesitamos más fe de la que tenemos en los días normales de la vida? Entonces necesitamos como una carga especial, un poquito más de fe. Hay algunas veces que una persona ha nacido con cierto defecto y le falta parte de su cuerpo, o han tenido cirugías o accidentes. Entonces necesitamos que Dios haga un tipo de sanidad creativa. Entonces nosotros necesitamos una carga especial, turbo, ¿verdad?, de fe para poder obrar. Cuando recibimos una palabra de sabiduría, nosotros ya sabemos que sí va a suceder. Y entonces se activa el don de la fe. Es como una pequeña visión o impresión que recibimos aquí dentro. Entonces con gran valor nosotros podemos ministrar. Es como Pedro y Juan en Hechos. San Pedro le dijo a una persona, le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero están ustedes, Pedro y Juan, afuera del templo. ¿Qué es esto? ¿Y si no sucede nada? Imagínense cómo hubieran estado los líderes religiosos. Nada más están esperando la oportunidad para ridiculizar. Quieren quitar esa secta de los cristianos. No hagas eso, Pedro y Juan. Espérate un poco después y en privado háblale al Señor. Entonces tengan una pequeña reunión de oración. Y si algo sucede, entonces ya puedes sí platicárselo a todo el mundo. No, cuando tú recibes una palabra de sabiduría, y yo creo que Pedro y Juan habían recibido una palabra de sabiduría, entonces ellos recibieron el don de la fe, y entonces recibieron también un espíritu de valor. Ellos sabían que ese hombre iba a ser sanado, y sabían perfectamente cómo deberían de ministrarle. Y entonces ellos le dijeron, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que sí tengo te doy. Y lo tomaron de la mano y lo levantaron. Y de inmediatamente los tobillos se les hicieron fuertes. Y dice la Biblia que empezó a gritar y a brincar y a alabar a Dios. Y la iglesia creció a 5,000 personas. Porque Dios había confirmado su obra. Cuando nosotros podemos ver que está sucediendo, entonces podemos salir con fe. Y podemos ministrarle con todo valor a esa persona. Podemos de verdad trabajar. Y así es como funcionan los milagros. Trabajando para Dios. Y al estar haciendo nosotros ese trabajo, entonces fluirán esos milagros de sanidad. En Marcos capítulo 3, versículo 3, en San Marcos capítulo 3, versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. Le dijo, levántate y ponte en medio. Y después le dijo que él sacara la mano, que pusiera la mano, extiende la mano. Y dice en el versículo 5, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Esa mano la tenía entumecida, tenía volteada, y él necesitaba un milagro creativo. Pero cuando recibimos esa palabra de sabiduría, entonces nosotros recibimos el don de fe, y entonces nosotros nos ponemos a obrar. Y él le dijo, extiende la mano. Y la mano de inmediato se extendió, creció la mano. Así es de sencillo el hacer milagros. Es igual que cualquier otro de los dones del Espíritu Santo. Pero tenemos que aprender a obrar dentro de todos los dones del Espíritu Santo. Los dones vocales del Espíritu son los que abren la puerta a la vida sobrenatural. Al hablar en otras lenguas, con la interpretación y las palabras de sabiduría, entramos a esa área espiritual. Luego nos llegan las revelaciones, los dones de la revelación, y esos dones empiezan a operar. Podemos discernir los espíritus, podemos recibir una palabra específica de Dios y podemos recibir una palabra de sabiduría de Dios también. Podremos nosotros escuchar en nuestros oídos espirituales y sentir en nuestro espíritu ciertas cosas. Tendremos unas impresiones que Dios nos está dando en nuestro espíritu. Y entonces nosotros podemos salir de verdad con valor y Dios puede utilizar ese don de la sanidad a través de nosotros. Es importante que los 9 dones que aparecen en la Biblia operen en cada una de las personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quisiera ahora, quisiera yo impartir en el nombre de Jesucristo los 9 dones del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu Santo, incluyendo el de la sanidad.
y que fluyan en este momento en su vida. Reciba esos dones en este momento. Los imparto en este momento. Los pongo en acción en este momento en sus vidas. Reciba los dones del Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo. En nombre de Jesús. Entonces vamos a activar en este momento esos dones. Tenemos algunas personas aquí en el auditorio que van a pasar adelante y van a activar esos dones. Y al estarlo haciendo, quisiera pedir que aquellas personas que están viendo también el video, que también empiecen a activar estos dones. Es posible que ustedes primero que activen los dones en toda la congregación. Para que estén fluyendo los dones del Espíritu. Hay una persona en este momento que está sintiendo algo especial en su cuerpo. Y usted está pensando, ¿será es una palabra de conocimiento que Dios me está dando? ¿O nada más es un dolor específico que yo tengo? Escuche al Espíritu Santo. Entonces empiece usted a nombrar eso. En este momento, otras personas es posible que reciban una palabra de sabiduría acerca de cómo ministrar la sanidad a una persona. Muchas veces esos dones funcionan juntos y rápidamente. Quisiera que cada uno de ustedes en este momento empiecen a fluir ahora con esos dones. Y Dios va a mandar las sanidades, van a empezar a fluir. Es posiblemente que haya discernimiento de espíritus. Y entonces usted va a empezar a obrar con milagros en este momento. Entonces tenga valor y empiece usted a nombrarlos. Tenemos nosotros aquí un grupo en vivo. Y en este momento Dios está dando una palabra de conocimiento especial. Y ellos van a empezar a ministrar mientras nosotros continuamos hablando. Entonces queremos animarlos a ustedes que están viendo el video, después de que toda la congregación esté utilizando los dones, que luego se reúnan en pequeños grupos para que cada una de las personas pueda operar en esos dones del Espíritu. Así que en este momento, quiero que cada uno de ustedes, así como nosotros tenemos este pequeño grupo operando en los dones del Espíritu Santo, quiero que usted también lo haga. Quiero que usted también empiece a operar en estos dones. En este momento, impartimos en este momento esos dones del Espíritu Santo para que obren en su vida. Reciba esos dones. Hágalo usted. Y usted me dice, pero hermano Gil, ¿qué pasa si me equivoco? Pero ¿qué es que si está bien? Hágalo. Diga usted esa impresión que está recibiendo en su espíritu. Hágalo con valor. Entonces quisiera que nuestro equipo que tenemos aquí empiece ahora sí ya a obrar con los dones del Espíritu. Acaba de aparecer ya ahorita una palabra de conocimiento especial. Dios acaba de hablar acerca de un problema que hay en el hombro. Aquí específicamente. Y al haber dicho él acerca del problema que alguien tenía un hombro, la hermana por acá indicó que ella era la que tenía el problema. Y Dios siempre cuando revela algo, hace también la obra de la sanidad. La hermana que está acá acaba de inspeccionarse el hombro. ¿Y qué le pasó al dolor? Ha desaparecido. Le damos a Jesús la gloria. Le damos a Jesús la gloria.
Entonces estos dones están operando y también están operando en su vida en este momento. Usted va a tener una impresión especial o un sentimiento especial en su cuerpo. Entonces hágalo. Hágalo con valor. Y Dios va a confirmar su palabra. Habrá milagros, habrá señales maravillosas en todas partes donde usted vaya. Su vida nunca será igual. Entonces permita que continúen obrando estos dones en su vida. Viva usted dentro de una vida espiritual. El día que usted salga de su barca, estará caminando sobre aguas espirituales. Todos los dones del Espíritu Santo podrán trabajar en su vida. Continúe usted caminando sobre esas aguas espirituales. Jesucristo dijo, las obras que yo hago, usted también las hará. Es sencillo, es fácil hacer la obra de Cristo cuando aprendemos nosotros a trabajar con estos dones preciosos del Espíritu Santo. Es como una pequeña voz que nos habla. Es un sentimiento especial o una impresión. Y usted se va a dar cuenta de en vez de estarle pidiendo a Dios y pidiéndole, usted es el que va a estar obrando a través de ese don sanando enfermos. La obra de Cristo ya ha sido terminada. Ahora nosotros tenemos que trabajar. Nosotros debemos ser el trabajo de Jesús, operando en estos dones del Espíritu Santo. Permita que fluyan estos dones en su vida. Póngalos en acción para que puedan fluir. Dios le bendiga. Aleluya.